programa mixto, informativo y de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a otra emisión de Su Grado 33. Qué bueno que nos estén acompañando como cada día. El hombre, a lo largo de la historia, ha encontrado explicaciones para casi todas las situaciones, incluyendo aquellas sublimes o impostergables como la vida y la muerte. A casi una semana de la última elección presidencial, los hechos están allí para ser interpretados y para que de esas conclusiones surja la luz que pueda iluminar el camino. El duelo generalizado de los opositores del gobierno es visto por unos como el vaso medio vacío y por otros como el vaso medio lleno. Lo primero que tenemos que decir o recordar el proverbio chino, que todas las crisis generan peligro, pero también unas grandes oportunidades. Yo creo que el peligro mayor que podemos tener es que nos desanimemos, que exista como una especie de letargo. Y yo creo que eso hay que descartarlo. Hay que aprovechar esta crisis para seguir trabajando por el país que uno desea, por el país en el cual uno cree. Que bueno, analizar qué fue lo que ocurrió, ya todos lo sabemos. Hay que descartar, ya nos lo ha dicho nuestro candidato presidencial hasta el 7 de octubre, esa palabra de fraude que está muy mala. El pasado domingo ocurrió algo que para algunos era esperado, para muchos no. El presidente Chávez obtuvo más votos que el candidato Enrique Capriles. Las razones son varias y el análisis de estas razones obliga a la reflexión sobre la capacidad de movilización del gobierno a través del aparato clientelar que funciona en esta suerte de trinidad, Estado, Gobierno, Partido, que ha convertido los resultados electorales en una suerte de buena noticia para los partidarios del candidato Chávez. Yo creo que el futuro de la oposición venezolana está absolutamente muy ligado, conectado a la posibilidad de que podamos hacer un análisis lo más correcto, lo más aproximado, lo más objetivo posible a las causas de la derrota del 7 de octubre. Ya que si no resolvemos esto que ya se está convirtiendo en un problema hasta de conciencia, hasta religioso, yo creo que podrían seguirnos esperando nuevas y más catastróficas. Sin lugar a dudas, la oposición obtuvo un importante crecimiento cuantitativo y cualitativo en su cantera electoral. Y es indudable que muchos electores se movilizaron sin haberlo hecho previamente, convencidos de que tal vez el 7 de octubre era un punto de inflexión para la democracia en Venezuela. Yo creo que la reducción de la abstención y la capacidad del gobierno partido de movilizar a sus electores de forma logística lograron los hitos más importantes de este evento. Lo mejor que se puede hacer con las derrotas es aceptarlas, es admitirlas. No es buscarle vuelta, miriñaque. No hay que ser autoindulgente en ningún sentido con las derrotas. Hay que decir, nos derrotaron y nos derrotaron no en unas circunstancias normales, sino en unas circunstancias en que habíamos dicho, y era verdad, que teníamos las condiciones más favorables para derrotar al presidente Chávez y su dictadura. ¿Por qué esto no sucede? Yo creo que se cometieron fallas desde el punto de vista de la movilización de las maquinarias políticas que seguían al candidato. Básicamente creo que no se cumplió el trabajo que debía hacerse de detectar los niveles o índices de abstención que nos estaban esperando. No se atacó ese problema y eso no resultó al final demoledor con respecto a los resultados. La oposición nunca tuvo un líder que representara de una manera más fidedigna el deseo colectivo
de este sector de la población como lo tuvo o como lo tiene en el caso de Enrique Capriles. Insisto en manejar la conjugación del verbo en distintos tiempos, porque yo creo que el liderazgo de Enrique Capriles no termina el 7 de octubre. El liderazgo de Enrique Capriles como líder nacional, que fue capaz de amalgamar la voluntad de quienes manifestaron el deseo de un país diferente, de soñar con un país de progreso, de verdadera inclusión, está representado y encarnado en su liderazgo. Yo creo que el trabajo que desplegó los mismos opositores deben reconocer fue algo sobrehumano, y el oficialismo no dudará en reconocer en Enrique Capriles un digno adversario de su candidato, al que ellos consideran invencible, pero que realmente tuvo que apurarse para poder prácticamente en la recta final sobrepasarlo. Al regresar veremos cómo el ventajismo gubernamental indefectiblemente desemboca en la figura del fraude. Hora de hacer una pausa, regresamos en instantes con más de Grado 33. Los opositores, pese a las palabras del propio ex candidato Enrique Capriles, descartando el fraude, se debaten entre el ventajismo y la trampa gubernamental. El fraude sí existió. Desde luego, si lo podemos catalogar de esa manera, no fue el 7 de octubre. Es lo que ha venido haciendo este gobierno durante todo este tiempo, que ha desmontado o ha construido un aparataje político o jurídico para hacerse de la suya. El ventajismo, la utilización, desproporcional de los recursos del Estado, las amenazas a sus empleados públicos, la utilización de todo, el peculado de uso bárbaro frente a una idea de construir un país mejor, de inclusión. Eso no es tan sencillo. Otra causa que debe analizarse a fondo y con mucha sinceridad es si los testigos electorales, que se dijo en un momento, habían cumplido, habían sido nombrados hasta un 100% y estaban en el 100% de las mesas electorales, realmente cumplieron su trabajo. Porque no se puede esconder que en las mesas de votación hubo irregularidades, hubo ilícito, se escamotearon votos y se volvió al viejo esquema de las elecciones venezolanas del pasado, que era que ahí las triquiñuelas y las estratagemas mataban los votos. Eso también tiene que analizarse. El referendo ganado por la oposición el pasado año 2007, donde se intentaba plasmar un Estado socialista, también fue burlado por el gobierno de forma fraudulenta mediante leyes y decretos. Ese es uno de los elementos más del fraude. Que ya por reforma le habíamos dicho que no a la reelección, y luego un año y medio después volvió a presentarse con la figura esta de la enmienda, que si se podía reelegir el presidente de la República. Por supuesto, esa es una especie de fraude, pero el fraude también es no tener un tribunal constitucional confiable, donde recurrir ante la violación de los derechos humanos, apartarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ir construyendo todo esto. Esto es fraude, eso es un fraude, el uso desmedido de los recursos, el cierre de Radio Caracas Televisión, la utilización desmedida de las cadenas presidenciales, el uso abusivo de los medios de comunicación, le llega a grandes sectores de la población que es más difícil que el sector democrático pueda llegarles por los canales tradicionales. Por eso mi llamado es a todos los demócratas, a todas las personas, indistintamente aspiren a un cargo o no de elección, tienen que convertirse en predicadores de la palabra participación, democracia. Otro elemento que a mí me parece básico analizar es si es aconsejable y prudente que el discurso de campaña de los candidatos se despoliticen al extremo de que transmiten la impresión de que las elecciones no se realizan en un país donde hay una enorme concentración de poder, donde el presidente no respeta la independencia de los poderes, el presidente actúa con un abuso y un ventajismo electoral que no es en absoluto tolerable en ningún país democrático del mundo, y donde el ventajismo y el uso de los recursos del Estado ya por sí mismo configura una situación de fraude electoral. Pero también hay otro fraude que pudiéramos decir, que
A todos los gobernantes se le exige separarse del cargo para optar a una elección. Bueno, el artículo, creo que el 259 de la Constitución, establece que para ser gobernador, o sea, el gobernador tiene que retirarse, como hizo Enrique Capriles. Los alcaldes que aspiren a un cargo de elección popular se tienen que retirar. Bueno, si eso se le pide de acuerdo a la Constitución para un alcalde y para un gobernador, por Dios, con más razón para el presidente de la República. Pues no, una interpretación, como todas estas interpretaciones del Tribunal Supremo de Justicia, le permitió que el presidente de la República puede seguir ejerciendo su cargo mientras está en campaña, con la casa militar, con todo el aparataje, con toda la utilización, con sus anillos de seguridad, haciendo campaña, mientras la opción nuestra, el candidato que sea nuestro, que es un gran líder, vamos a estar reconociendo porque él aglutinó con su mensaje de inclusión a muchísimos sectores. Por Dios, 6 millones es bastante. Usted sabe lo que son 6 millones de votos, o sea, apostando a un modelo democrático. Al regreso veremos la necesidad de que el gobierno legitime el tránsito por la democracia y que su certificado de buena conducta no se limite solamente a la obtención del triunfo en las urnas. Hacemos una pausa. En instantes regresamos con más de Grado 33.